Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello, impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación denominada Análisis de Sentencia número 5021-CN 2022, en la que la Corte Constitucional se pronuncia respecto a la constitucionalidad del artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal, suspensión condicional de la pena. Saludamos la presencia de Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública, doctora Rosy Jiménez, Directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres Castillo, Presidente de la Sala Provincial Penal en Loja, Magíster Freddy Alvarado González, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, público en general. En esta sentencia se absuelven las consultas de normas planteadas por el doctor Telmo Molina Cáceres, juez de garantías penales de la Unidad Judicial Penal del Distrito Metropolitano de Quito, con sede en Carcelén, y los doctores Fernando Humberto Guerra Córdoba, Freddy Rolando Alvarado González y Leonardo Enrique Bravo González, jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Loja, respecto a la resolución número 2/2016, dictada por la Corte Nacional de Justicia. Adicionalmente, la Corte Constitucional se pronuncia respecto a la constitucionalidad del artículo 630 del COIP. Para dar la bienvenida a esta capacitación, recibimos a la magíster Tania Torres Castillo, directora de la Escuela Defensorial. Doctora, por favor.
Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenas tardes, noches, ya prácticamente con todas y con todos. Para mí es un gusto poder presentarles este espacio académico en el cual trataremos justamente una sentencia que tiene actualidad, relevancia e importancia, sobre todo para el trabajo que la Defensoría Pública y los miembros de la Red Complementaria a la Defensa Jurídica Pública realiza, sobre todo en materia penal. Muchísimas gracias por estar presentes. A nombre de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que este espacio sea de muchísimo provecho para todos ustedes. Adelante, Andrea, por favor. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la doctora Rosy Jiménez Espinosa, coordinadora general de gestión de la Defensoría Pública, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Muchísimas gracias. Muy buenas noches con todos, queridos compañeros de la Defensoría Pública, estimado doctor Alvarado, estimados compañeros defensores, tal vez algunos estudiantes de nuestra red complementaria de la defensa pública. A nombre del doctor Ángel Torres Machuca, obviamente hago llegar nuestro respeto y agradecimiento a participar en este evento que prioriza el tratamiento de los derechos de igualdad formal y material, no discriminación, seguridad jurídica, invocando las garantías de los procesos penales, principios de igualdad y no discriminación. Como han dicho ya las personas que me antecedieron de la Escuela Defensorial, en esta sentencia, en efecto, se analiza la resolución 216 de la Corte Nacional de Justicia en absolución de las consultas del doctor Telmo Molina y de los distinguidos doctores de la Corte Provincial de Justicia de Loja, uno de los cuales nos acompaña el día de hoy como ponente el doctor Freddy Alvarado. Esta resolución da por terminado el problema jurídico suscitado ante la aplicación de la suspensión condicional de la pena y el procedimiento abreviado. Dada su importancia, la Defensoría Pública cumplió con la difusión a través de correo electrónico a todo su personal y el día de hoy, a través de la Escuela Defensorial, la presente capacitación a ustedes, queridos compañeros. Quiero también señalar que la Dirección de Litigio Estratégico, Casación y Revisión hizo un análisis y resumió para todos ustedes el contenido y el pronunciamiento de la Corte Constitucional para la defensa de sus causas en el banco de resoluciones en temas de litigio estratégico que se remitió a todos los directores provinciales y que aprovechando el día de hoy también les haremos llegar en el chat en pocos minutos. Estamos preocupados por actualizar sus conocimientos, el conocimiento de nuestro equipo de defensores y defensoras a nivel nacional. En este marco, discutir sobre el contenido de esta sentencia aportará, sin duda, a realizar su trabajo de defensa de forma técnica bajo los nuevos parámetros de aplicación determinados por la Corte. Es nuestro deber, como parte del sector justicia, fomentar una política criminal que permita una efectiva reinserción social en contraposición de una política punitivista. Nuestro trabajo, a veces incomprendido, busca el beneficio de quienes más lo necesitan, aplicando las disposiciones legales que se aclaran con el desarrollo de la sentencia, particularmente sobre la figura de suspensión condicional de la pena, contemplada, como ya se ha dicho, en el artículo 630 del COIP, que además se aplica previo al cumplimiento de requisitos establecidos por ley, mismos que los jueces penales deben evaluar de acuerdo a cada caso. Terminaré esta corta intervención citando una consideración interesante del voto concurrente, que los animo a impulsar, ya que textualmente señala: la Defensoría Pública, para hacer efectiva la habilitación referida en esta sentencia, deberá identificar a los posibles beneficiarios sobre sus usuarios, contactarlos, activar las solicitudes de la suspensión condicional de la pena conforme los párrafos 5 y 6 supra. Esta medida sería coherente con el combate al deleznable hacinamiento carcelario que se expone en la sentencia y contribuirá a la rehabilitación social. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Rosy Jiménez Espinosa, coordinadora general de gestión de la Defensoría Pública,
y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado en los 10 últimos minutos de este conversatorio a través del chat de Zoom. Este conversatorio generará un certificado de asistencia. Indicamos también que las personas que se encuentran participando de esta capacitación de manera virtual pueden realizar preguntas al expositor alzando la mano virtual o escribiendo sus consultas a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Con estas indicaciones, saludamos y damos la bienvenida al magíster Freddy Alvarado González, presidente de la Sala Provincial Penal de Loja y facilitador de la capacitación del día de hoy. El magíster Freddy Alvarado González es abogado de los tribunales y juzgados del Ecuador, magíster en Ciencias Penales y Criminología por la Universidad Nacional de Loja, especialista superior de Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. En la actualidad se desempeña como presidente de la Sala Provincial Penal de Loja, integrante del Segundo Tribunal Penal del mismo cantón. Recibimos al magíster Freddy Alvarado González, quien tendrá 30 minutos para su exposición. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Andrea. Sí, primero pues agradecer la invitación de ustedes a este evento, esta oportunidad de dirigirme a un grupo selecto de colegas con amplia experiencia en el ámbito de litigio, ¿no? Y sobre todo, pues, que conforman un grupo importante dentro de lo que es el proceso penal, ¿no? Y muchas materias más que tienen competencias o cabida a la Defensoría Pública, ¿no? En este conversatorio, pues, mi intención va dirigida más específicamente a dar a conocer a ustedes la experiencia, ¿no?, que corresponde a uno que forma parte del Tribunal de Garantías Penales de la ciudad de Loja, ¿sí? Y cómo fue precisamente esa experiencia, cómo se dio y cómo coadyuvó, en este caso, la Defensoría Pública para poder nosotros realizar precisamente la consulta, ¿sí?, a su momento, ¿no? Creo que nosotros en conjunto, ¿sí?, con los demás participantes de un proceso, y ahora que estamos inmersos en este caso concreto, los que participan dentro del proceso penal, pues, tenemos un rol importante, ¿no?, de trabajo, ¿sí? Defensoría Pública y la defensa privada, en este caso particular, ¿sí? Precisamente juega un rol bastante importante, nos da las armas, los medios para que los jueces de por sí puedan tener un sustento lógico y poder realmente actuar en beneficio, ¿no?, de nuestro sistema penal correspondiente. La experiencia respecto a esta consulta realmente nació en la ciudad de Loja, derivado de un caso que patrocinaba la Defensoría Pública, ¿no? ¿Sí? En este caso particular, pues, un caso, diríamos, de los que no reputa gran gravedad, en ese sentido, pues diríamos por lo que está en juego, ¿no?, un bien jurídico protegido como la propiedad, un hecho que era prácticamente haber desfalcado una empresa privada y que mediante auditorías, pues, se había encontrado responsabilidades, y sobre todo de un trabajador que se había prácticamente desfalcado una cantidad de $10.000 americanos, ¿no? ¿Sí? El delito que acusó a su momento Fiscalía precisamente era el previsto dentro del artículo 187 del Código Orgánico Integral Penal, un abuso de confianza. Entonces, sobre esta base de este hecho fáctico, pues el tribunal valoró, consideró la necesidad de realmente realizar esta consulta. El antecedente data que una vez que se inició este proceso penal, se instruyó, pasó la etapa de instrucción fiscal, se señaló una audiencia preparatoria a juicio, y en aquella audiencia preparatoria a juicio, pues, Defensoría Pública, por medio de su abogado, pues, presentó una solicitud de un procedimiento abreviado, ¿sí? A su momento, el juez de instancia lo que hizo es acoger esta petición,
a razón de que reunía las exigencias previstas dentro de la ley, ¿no? Precisamente las exige el artículo 635 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. En base a este procedimiento especial, pues se estableció tanto la materialidad y la responsabilidad de la persona infractora bajo ese estatus de beneficios que da este procedimiento especial que está reconocido dentro de nuestro sistema penal. Y una vez que obtuvo la sentencia condenatoria, que fue precisamente de 4 meses, él presentó directamente la suspensión condicional de la pena, ¿no? Una vez que presentó esta institución jurídica a beneficio de esta persona, pues el juez de instancia le negó, ¿no? Le negó bajo un sustento de que existía una resolución clara y precisa emitida por la Corte Nacional de Justicia, específicamente la 02-2016, en la que claramente pues limitaba ese derecho a las personas que se habían acogido a un procedimiento abreviado, ¿no? ¿Sí? De esta decisión, Defensoría Pública lo que hizo es prácticamente apelarla, llegando a conocimiento del Tribunal Penal de Loja, conformado por mi persona y 2 integrantes más, doctor Leonardo Bravo y doctor Fernando Guerrero. Y una vez que conocimos este caso concreto, precisamente, pues escuchamos el sustento, el argumento que presentaba la Defensoría Pública, ¿sí? Si bien lo recuerdo, este estaba dirigido a que era necesario de que se tome en cuenta un principio de favorabilidad, ¿sí? Porque a criterio de Defensoría Pública, ¿sí?, habían 2 normas que se contradecían, ¿no? Y era precisamente la figura del artículo 630, que era la suspensión condicional de la pena, y su numeral 4, que establecía en qué casos precisamente no procede la suspensión condicional de la pena, ¿sí? Y la resolución de la Corte Nacional de Justicia, que realmente limitaba su derecho a personas que se habían beneficiado de un procedimiento abreviado. Bajo este argumento de que se aplique la favorabilidad y que se aplique en este caso la norma que más beneficia, en este caso a la persona procesada y que a ese momento recurría de la decisión del juez de instancia, el tribunal analizó, ¿no? Pues, y ahí vino el punto que yo he señalado, la importancia que tiene la defensa en que a pesar que a ese momento negamos esta pretensión a razón de la misma existencia de esta resolución, y aparte de aquello la discusión centraba en cuestiones procesales y no sustanciales, y aplicando pues ese criterio negamos esta posición de la petición de favorabilidad, pero a ese momento constatábamos la existencia de un precedente obligatorio, una resolución obligatoria emitida por la Corte Nacional de Justicia que correspondía aplicarla, ¿no? Sin embargo, al momento de realizar pues la decisión, el tribunal de la Sala de la Corte Provincial de Loja, en voto de mayoría conformado por el doctor Leonardo Bravo, pues lo que se hizo precisamente es cumplir con el trabajo que nos corresponde, ¿no? Realizar aquella consulta, ¿sí? Pedir respectivamente que nos aclaren estos pormenores por la duda existente, ¿sí?, mediante ese control constitucional concreto constitucional que le corresponde a la Corte Constitucional, ¿no? Y eso fue lo que decidimos precisamente, pero en base al argumento presentado por Defensoría Pública, y además de aquello, pues valorando el hecho y el contexto, ¿no? Teníamos un caso de un abuso de confianza, en donde prácticamente lo que se había dado es imponerse una pena de 4 meses y además ordenarse una reparación al pago, y ojo, con la aplicación de una figura de suspensión condicional de la pena, pues incluso aseguraban una reparación a la víctima. Entonces, el juego estaba en que si era necesario, ¿sí?, limitar aquel derecho, esa atribución del jus punendis que mantiene el Estado, ¿no? ¿Sí? Y aplicar un derecho penal mínimo, ¿sí?, en el sentido de verificar de que esa figura penal, esa acción que se estaba juzgando en esa causa, ¿sí?, podría precisamente aplicarse una suspensión condicional que tendría mejores efectos, ¿no? No precisamente sería la pena privativa de libertad la que a su momento pues sea la que más cumpla el fin propuesto dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, que es precisamente previsto dentro del artículo 51 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Entonces, con esa idea, pues lo que hizo el tribunal a su momento, pues es suspender la causa,
fundamentar precisamente la consulta que habíamos realizado, pues, y además de aquello, pues, al momento de argumentarla, pues, analizar, ¿sí? Lo que precisamente era la resolución 02-2016, ¿no? A nuestro criterio, a ese momento de emitir la consulta, ya existía una consulta señalada, en este caso, por parte del doctor Telmo Molina, ¿sí? Como antecedente, ¿sí? Lo que hacíamos nosotros prácticamente era, en este caso particular, coadyuvar a que se resuelva este conflicto, porque este conflicto realmente ha causado problemas durante todo este tiempo, desde el momento de la emisión del 2016 hasta el momento en que se declaró su inconstitucionalidad y se lo sacó de aquel mundo jurídico, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, pues el tribunal, para coadyuvar a esa posición y además de aquello, fundamentarlo, motivarlo en otros puntos concretos, decidió realizar la consulta y ejercer, porque tener esos casos concretos para coadyuvar no es de todos los días. Así que hay que esperar el momento adecuado para ejercer ese acto de consulta, ¿sí? Entonces, en igual línea que las consultas existentes, en este caso por el doctor Telmo Molino y algunos amigos CREAE que se presentaron al momento de la acción de inconstitucionalidad, pues éramos coincidentes, ¿no? El tribunal analizó a ese momento esa resolución y observaba de qué argumento devenía, ¿no? Si del máximo organismo jurisdiccional, ¿no? Como es la Corte Nacional de Justicia, y ese fundamento que precisamente contenía aquello no nos llegaba a convencer, ¿no? Era fácil entender cómo precisamente aquella resolución limitaba un derecho, ¿sí? Un derecho a beneficiarse de una suspensión de la pena en los procedimientos abreviados. Así que el argumento que había presentado ese momento la Corte Nacional y que devenía de las atribuciones legales previstas dentro del artículo 126 del Código Orgánico de la Función Judicial, que da o obliga en este caso a los jueces a enviar informes temporales y de esto acumularlos y la Corte Nacional pues pronunciarse respecto a estos problemas de oscuridad y norma, ¿sí? Y que una vez que acogió esto, pues emitió su resolución que en atribuciones legales conforme al 180 del Código Orgánico de la Función Judicial son de carácter obligatorio y eso es lo que hizo, ¿no? Entonces, acoger las contradicciones o los criterios que mantenían algunos jueces respecto a la aplicación de la suspensión condicional de la pena y pronunciarse sobre aquello y sacar prácticamente una resolución que a criterio de nosotros era inconstitucional y que a posterior pues la Corte Constitucional confirmó aquello, ¿no? Habíamos notado nosotros de que esta resolución tenía o devenía de criterios de jueces que algunos aceptaban suspenderla con la pena en procedimientos abreviados porque para ellos bastaba precisamente el cumplimiento de las exigencias de los 4 numerales que prevé esta norma, ¿no? ¿Sí? Pero también había un grupo de jueces que dirigía directamente a negar este petitorio porque realmente no se adecuaba a la exigencia prevista en el inciso primero de aquella norma del 630 respecto a la temporalidad de la presentación de esta petición. Recordemos que ese inciso primero determina con claridad cuándo se lo presenta y es en la misma audiencia de juicio o 24 horas después. Entonces, la lógica de este grupo de jueces era observar de que el procedimiento abreviado era un tipo de procedimiento especial y no permitía tener este tipo de audiencia de juicio o etapa de juicio en donde ejerza o donde exista una contradicción plena entre las partes, ¿no? Entonces, ese argumento era el que precisamente consideraba el grupo de jueces de la ciudad de Cuenca, que implicaba respectivamente, en algunos casos, a conceder y negar. La Corte Nacional, como había dicho, acogió este tipo de consultas, de dudas para aclarar, y lo que hizo es precisamente emitir la resolución 02-2016 con igual razonamiento que los jueces que negaban en la ciudad de Cuenca, ¿no? Implicaba de que no había un momento procesal oportuno, que debía aplicárselo y que al estar diseñado de esa manera no se lo podría aplicar en un procedimiento abreviado porque no contiene sus momentos procesales, ¿sí? Habían situaciones que supuestamente aducía de que tanto acogerse a un beneficio de un procedimiento abreviado como acogerse al beneficio de una suspensión condicional de pena
era caer en un doble beneficio y además de aquello, pues, generar un ámbito de impunidad, ¿no? Y bajo ese contexto lo que hizo precisamente es emitir aquella resolución 02-2016 y causar todo lo que ha venido causando durante todo este tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entendíamos nosotros todos estos inconvenientes, habíamos nosotros presentado y armado en sí la consulta correspondiente y la emitimos a la Corte Constitucional y suspendimos la causa correspondiente, ¿no? Como ustedes conocen, teníamos que dar cumplimiento a lo que dispone la sentencia de la Corte Constitucional 521, ¿sí? Que exige los requisitos para poder realizar este tipo de consultas, ¿no? Ustedes lo conocen precisamente. Pero dentro de estos tipos de requisitos, lo que hicimos nosotros era motivarlo, ¿no? A esta consulta, que es la exigencia legal, ¿no? Y la consideramos desde de que la resolución 02-2016 realmente contradecía o se contraponía o no era coherente con las disposiciones legales previstas tanto en el artículo, si bien lo recuerdo, los artículos 76, 77.1 y 77.12, ¿no? ¿Sí? Esto en correlación al artículo también 195 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? No era coherente precisamente por la regla, ¿no? Precisamente por la excepcionalidad de la prisión preventiva, ¿no? ¿Sí? Porque las penas privativas de libertad no es la regla general, ¿no? ¿Sí? Y por la oportunidad también que existe de aplicar hoy en día reglas o penas alternativas a las privativas de libertad, ¿no? Entenderíamos que la suspensión es una de aquellas, ¿no? Es lo que nosotros consideramos. Y otro de los puntos importantes y vitales que considerábamos era que haberse resuelto o haberse creado esta regla por parte de la Corte Nacional contradecía lo previsto tanto en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? Esto es la igualdad, ¿no? Todos somos iguales y gozarán de los mismos derechos y deberes, ¿no? Esto en correlación al artículo 66 es claro, ¿no? Derecho a la igualdad formal, material y no discriminación. Y lo centrábamos al argumento en que al momento en que se realizó o se la emitió a esta decisión y a limitar la posibilidad de la suspensión condicional de la pena en procedimientos abreviados, generaba ya un acto de discriminación, ¿no? Porque si a las personas que se someten a un procedimiento abreviado, ordinario o directo, y por qué no a quienes se someten a un procedimiento abreviado? Entonces ahí estábamos generando ya un acto de diferenciación que implicaba realmente, a criterio de nosotros en ese momento, un acto de desigualdad, ¿no? Y que precisamente este tipo de argumento no cumplía el fin, o no tenía un fin constitucional válido, ¿no? ¿A razón de qué? Pues de que siempre, en casos como la suspensión condicional de la pena, estaba dirigido a lo que es el fin propio de la pena, ¿no? Esa reinserción social, esa resocialización social, esa disminución o incremento de delitos, y el enfoque realmente era sobre la esencia mismo del fin de la pena, como les había dicho, ¿no? Esa reinserción social, más no precisamente sobre otro punto concreto, ¿no? Entonces, bajo estos argumentos, nosotros considerábamos de que haberse creado esta regla era inconstitucional porque limitaba respectivamente derechos de personas que podían haberse acogido a este beneficio, ¿sí? Y que no compartíamos, pues, no el criterio de la Corte Nacional de Justicia de la Resolución 02-2016, ¿sí? Entonces, bajo este sustento, nosotros enviamos precisamente la consulta a la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? A fin de que se examine precisamente lo que pensábamos y considerábamos, y precisamente, ¿no? Con fecha 19 de octubre del 2022, lo que se dio era la notificación de la sentencia correspondiente en donde se resolvió estos conflictos que se habían suscitado, ¿sí? Y es interesante observar de que dentro de esta sentencia emitida por la Corte Constitucional, que incluso la Corte Nacional, al ser notificada respectivamente, no presenta ningún tipo de argumento, ¿no?
Mi crítica dentro de este punto va dirigido respectivamente a por qué una institución o la Corte Nacional como máximo órgano jurisdiccional del Ecuador emitió una resolución que a simple análisis es vulneratoria de derechos. O sea, ¿cuál era la intención? ¿Qué es precisamente lo que querían hacer o de dónde venía aquellos pormenores para emitir esta decisión? El punto es que la propia Corte Nacional de Justicia en su momento no presenta argumento de descargo respecto a aquello, o sea, una aceptación tácita de una posible vulneración a derechos constitucionales con la emisión de aquella. Y no vamos a escondernos, ¿no? Todos estos pormenores nacen desde la perspectiva de un populismo penal. Y recordaremos que a esos momentos lo que manteníamos nosotros eran crisis sociales, económicas, políticas, derivadas de cuestiones de impunidad, derivadas de falencias del sistema judicial, derivadas de unas normativas que para muchas personas consideraban de que eran bastante dóciles a la realidad que atravesábamos nosotros, y precisamente lo que mostraban aquí es cuestiones más de políticas públicas dirigidas con la intención de agravar penas. Recordemos que en esos momentos también hubo una resolución en la que se analizaba cuestiones del cometimiento de infracciones de drogas con penas acumuladas, y que no es más que observar esos pormenores, ¿no? En donde realmente lo que se dio o produjo la emisión de estas sentencias, pues eran asuntos de trasfondos y que no correspondían a una realidad adecuada y a una valoración de consulta de dudas, ¿no? Lo interesante también es analizar cuál era la posición que tenía la Corte Nacional y si es que en verdad dentro de sus atribuciones legales previstas dentro del 126 era posible, sí, realizar este tipo de resolución. ¿Se extralimitó o no? ¿Fue más allá de lo que la ley le prevé? Observaba de algún argumento de algún consultante de la sentencia de la Corte Constitucional que está en señalar que la Corte Constitucional a su momento creó elementos normativos independientes de los que tenía que aclarar, ¿no? Para darle directamente una regla de aplicación obligatoria. Esto es suspender, ¿no?, la pena, no suspender la pena en procedimientos abreviados, ¿no? Y que había prácticamente diríamos, acogido funciones que no le correspondía, y que esto es precisamente de cuestiones legislativas, ¿no? Entonces son cuestiones interesantes que en verdad teníamos que analizarlas y que sirvieron a su momento para presentarlas, y que se ha plasmado dentro de una sentencia que realmente lo que observamos es que se ha hecho o se ha actuado en derecho, y su fundamento legal pues está enmarcado en lo que precisamente corresponde a nuestros postulados constitucionales, ¿sí? Recordemos que lo que se pretendió realizar a su momento únicamente era cuestiones de buscar soluciones deformando nuestros postulados constitucionales. Pretendíamos incorporar resoluciones con penas dirigidas a agravar sanciones, pretendíamos incrementar o denegar beneficios para justificar impunidades y mantener a las masas contentas, y todo eso, ¿no? Entonces eso implicaba directamente a que ese trasfondo que estaba ahí se iba en contra de los mismos postulados, y que precisamente hoy observamos de que la sentencia emitida el 19 de octubre del 2022, pues en sí tiene una sintonía con nuestros postulados constitucionales, ¿sí? Bueno, como otro punto también es el análisis de la misma sentencia, ¿no? La sentencia acoge algunas consultas, ¿sí? Realizadas por algunos jueces, unos amicus curiae, en donde el debate principal se centra en la vulneración a las reglas previstas dentro del artículo, ¿no?, 77.1 y 77.12, ¿no?, en donde precisamente la privación de libertad jamás debería ser tomada como una regla general, nos dice la Corte Constitucional, sino que deberíamos nosotros aplicar penas distintas a aquellas que reconoce el 77.12, ¿no?, penas alternativas a la prisión como medida de castigo, ¿no? Y entre ellas está precisamente la suspensión condicional de la pena, ¿no? Si nosotros vamos y analizamos precisamente la sentencia de la Corte Constitucional en el punto 50,
vamos a ver cuál es el tema que la Corte Constitucional, luego de analizar las consultas correspondientes, decidió pronunciarse, ¿no? ¿Sí? Y es clara en señalarnos, ¿no? La Corte Constitucional señala que resuelve los siguientes problemas jurídicos. La resolución 02-2016 es incompatible con el artículo 77, numeral 1 y 12 de la Constitución de la República, y si la resolución 02-2016 es incompatible con los artículos 11, numeral 2 y 66 y numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? Dos puntos concretos, ¿sí? Respecto al primer punto, observamos realmente que la Corte Constitucional, pues, hace un análisis respecto a estos derechos, ¿no? ¿Sí? Enfoca realmente lo que es o lo que se debe aplicar prácticamente, en este caso, la pena privativa de libertad, y cuándo se debe aplicar precisamente la suspensión condicional de la pena. Hace una diferenciación entre lo que es un procedimiento abreviado y lo que es una suspensión condicional de la pena. Dos instituciones totalmente diferentes, nos dice la norma, ¿sí? En el punto 71, la Corte Constitucional, ¿sí?, es claro en señalarnos, dice, en este sentido, es adecuado identificar que si la ley regula en el ámbito penal, restringe expresamente la posibilidad de emplear la suspensión condicional de la pena a las personas que fueron sentenciadas en virtud de un procedimiento abreviado y de no identificarse tal premisa, la interpretación realizada por la resolución 02-2016 sería contraria a la Constitución de la República del Ecuador, ¿sí? En el punto 74 es claro en señalarnos, ¿sí?, y establece claramente de que la resolución 0-2016 de la Corte Nacional deviene en desfavorable y restrictiva a los derechos de los participantes en el proceso penal. Es decir, que la Corte Constitucional, en su análisis respecto al primer punto de descargo, analiza claramente de que se vulneran los derechos de las personas que a un momento se sometieron a un procedimiento abreviado y se les negó su derecho precisamente a obtener este beneficio de suspensión condicional de la pena, ¿sí? Radica su punto medular en el sentido de que estas personas sí tenían derecho, ¿sí? Sin embargo, la existencia de esta norma que constaba dentro de este mundo jurídico correspondiente implicaba que en muchos casos se les negaran, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos notar a este momento de que esta sentencia surte algunos efectos importantes en aplicación a futuro a estos casos que pueden devenir, ¿no? ¿Sí? Entendemos de que a lo largo de estos años recibieron algunas negativas de estos petitorios y esas personas se encuentran afectados, ¿sí? Algunos ya habrán cumplido plenas correspondientes, algunos estarán en proceso todavía de juzgamiento, algunos estarán apelando dichas resoluciones, y habrá precisamente gente que a este momento tenga o pueda precisamente acceder a este beneficio a razón de la nueva sentencia que tenemos, ¿sí? La sentencia fue clara, respectivamente señala de que si no existe una norma expresa que prohíba precisamente de que no pueda aplicarse la suspensión dentro de un procedimiento abreviado, pues no podría jamás la Corte, en este caso, la Corte Nacional de Justicia, emitir una decisión bajo ese punto, no vulneraría un principio de legalidad, ¿no? Ya que nuestro sistema procesal lo que hace prácticamente es ya establecer en la parte sustantiva con la tipificación de infracciones y también con la creación de los diferentes procedimientos. Y cuando se creó procedimientos determinados para procedimientos especiales o para beneficios como la suspensión condicional de la pena, ya estipuló las exigencias que debe tener y los requisitos que debe cumplir. Entonces, haber actuado la Corte Constitucional desde esa perspectiva y haber creado, ¿sí?, supuestos que mediante
la emisión de ese poder normativo que tiene la Corte Constitucional de creación de resoluciones, contraviniendo principios legales, pues estaríamos ante un atentado a lo que es prácticamente el principio de legalidad y una interpretación pues en el ámbito desfavorable a toda persona, ¿no? Porque entenderíamos que toda interpretación dentro de esta materia debería estar dirigida pro reo, ¿no? Sin embargo, hacerlo de la forma como lo hizo, pues devenía en inconstitucional, y que lo que ha hecho la Corte Constitucional a este momento precisamente guarda coherencia con nuestros postulados, ¿sí? Además de aquello, pues la sentencia a su momento también analizó otro cargo, y ese cargo fue la igualdad, ¿no? La igualdad y no la discriminación. Y precisamente encontramos nosotros la declaración por parte de la Corte Constitucional y considerar que en verdad pues hubo un atentado a este principio y a este derecho, porque cuando se emitió esta resolución 02-2016, pues evidentemente lo que se obtuvo es generar una diferenciación entre partes, ¿no? Sí, como les había señalado, ¿no? Que ¿por qué una persona pues, que se somete a un procedimiento abreviado no puede acogerse a la suspensión condicional de la pena? ¿Y por qué una persona que se somete directamente a un procedimiento ordinario y directo puede acogerse precisamente a la suspensión condicional de la pena? Entonces, este trato diferenciado, ¿sí?, que derivaba de esta resolución, pues implicaba directamente de que la Corte Constitucional también analice esos pormenores y observe de que había una vulneración al derecho de igualdad y no discriminación, ¿sí? Estos como puntos medulares de la sentencia que emitió la Corte Constitucional. No sé si es que tendrán algún tipo de pregunta respecto a estos pormenores, doctora Tania. Agradecemos al magíster Freddy Alvarado González por su brillante exposición, que sin duda permitirá la mejora continua del servicio que presta la Defensoría Pública del Ecuador. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o si desean hacer uso de la palabra, por favor, alzar la mano para proceder a dar los permisos. Asimismo, en este momento se procede a enviar el link de asistencia por medio del chat de Zoom. Gracias, Andreita. Y bueno, sí, efectivamente, creo que un poco la idea de este conversatorio y de esta capacitación que nos está brindando el doctor Freddy Alvarado es poder un poco promover la participación de las y los defensores que se encuentran en esta sala de la Red Complementaria de Defensa Jurídica. Y quizá un poco para abrir el debate, quisiera, Freddy, un poco que nos puedas comentar. ¿Crees tú que con esta sentencia un poco la Corte Constitucional empieza a darnos ciertos indicios de una posición clara en materia de derecho penal, específicamente cuando hablamos de derecho penal mínimo, de entender que no estamos en un estado netamente punitivista y que, digamos, frente a ello hay, digamos, formas excepcionales de poder trabajar determinada pena o de poder aplicar determinada pena? En ese sentido, me gustaría saber un poco cuál crees que es la incidencia que tendrá esta sentencia en el mundo jurídico en general y también incentivarles a mis compañeros de la Defensoría que podamos tomar la palabra, aprovechando también la presencia del doctor Freddy Alvarado. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, doctora Tene, sí, precisamente lo que les había señalado, ¿no? Tenemos un precedente que realmente tiene una sintonía con los diversos postulados que maneja nuestro sistema constitucional, ¿no? ¿Sí? Ustedes conocen precisamente de que el Ecuador atraviesa una grave crisis en el mundo, diríamos, carcelario. El fin de la pena, respectivamente, debe ser observado en el contexto total, ¿no? ¿Sí? Hasta con la realidad que atravesamos. Nuestro sistema de rehabilitación social es realmente un sistema de que no genera condiciones adecuadas para que se proceda a un cumplimiento de las penas correspondientes. Entonces, haber mantenido nosotros una resolución a su momento que no tenía o guardaba coherencia o sintonía respectivamente con nuestros postulados constitucionales, y entendíamos que lo que hacían prácticamente era resolver conflictos deformando algunas garantías constitucionales, como el principio de legalidad que nos dice la Corte Constitucional,
como el principio de no interpretación desfavorable en contra de los procesados, y todo aquello, ¿no? Entonces, lo que buscaba y pretendía prácticamente era generar una política, una decisión que contente a las masas, deformando ¿qué? Garantías que regulan nuestro sistema constitucional. Recordemos que la pugna o esta sentencia está dentro de ese ámbito penal, ¿no? Pero nuestro sistema penal, desde el punto de vista de nuestra Constitución, también se encuentra constitucionalizado, ¿sí? Así que deberíamos nosotros obligadamente defenderlo con lineamientos claros y con decisiones claras que enfoquen y estén enmarcadas a estas posiciones. Lo que hizo la Corte Constitucional al momento de emitir esta decisión es un logro grande para todos, ¿no? Realmente guarda sintonía, y precisamente lo que notamos nosotros aquí es que aquí nos corresponde efectivizar esto y seguir en la lucha para que los pronunciamientos guarden esta similitud o coherencia con nuestro sistema. Es a todos nosotros, ¿sí? Y diríamos, doctora Tania, sí, satisfechos con la decisión correspondiente, que tiene efectos positivos. Sin embargo, el problema va a estar precisamente en la solución, en la aplicación de estas reglas, en los problemas que va a derivar en las personas que le negaron sus derechos en su momento. Y sin duda, no, tenemos una Corte Constitucional que ha sido objetiva a los hechos correspondientes y que estamos evitando enmarcarnos o salir de la esfera de la constitucionalidad que es nuestro sistema, ¿sí? Muchísimas gracias. Tenemos dos personas alzadas la mano. Vamos a dar la palabra a quienes están pidiendo la mano virtual. Por favor, pido que le activen el micrófono a Ernesto Rodríguez. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Le escuchamos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Me presento. Mi nombre es Ernesto Rodríguez, soy defensor público de la provincia de Orellana. Primeramente quiero felicitar a la institución, la Defensoría Pública en la que trabajo, por hacer estos cursos o estas informaciones con respecto a la sentencia de la Corte Constitucional. Segundo, quiero felicitar al doctor Freddy Alvarado por su exposición con respecto a este tema que es muy importante para los que estamos designados en la defensa penal. Y mi pregunta en concreto es la siguiente. Una vez que, bueno, han sido vulnerados sus derechos por aproximadamente 6 años mediante una resolución, la 2/2016 de la Corte Nacional de Justicia, para poder subsanar, doctor, este derecho vulnerado, en las sentencias ya emitidas antes de la resolución y que se han acogido un procedimiento abreviado, es factible solicitar la suspensión condicional de la pena en las sentencias como manifiesto que ya han sido ejecutadas y que han sido antes de esta decisión de la Corte Constitucional. Es factible acoger el procedimiento abreviado porque tenemos muchos usuarios que en el mes de agosto, en el mes de septiembre y para atrás, que todavía están cumpliendo una pena en procedimiento abreviado, que han sido sentenciados, y que me han llamado a preguntar con respecto a que si es que ellos les favorece esta sentencia en la Corte Constitucional para poder acogerse a una suspensión condicional de la pena previo los requisitos establecidos en el artículo 630. Esa es mi consulta, doctor. Muchas gracias. Doctor Ernesto, sí, bueno, es un tema bastante interesante, ¿no? Tenemos una sentencia emitida por la Corte Constitucional y además de aquello tenemos un voto salvado que es bastante interesante respecto a aquello, ¿no? Sí. Realmente la aplicación que comparto con la decisión que no es de la sentencia principal, comparto en el sentido de que la favorabilidad, ¿no? La Corte Constitucional ya se ha pronunciado, ha señalado en algunas sentencias el alcance del principio de la favorabilidad, ¿no? Dice que no va solamente sobre la parte adjetiva, sustantiva, sino incluso hasta la ejecución, ¿no? Entonces, haberse propuesto a su momento, ¿sí? Haberse propuesto a su momento un procedimiento abreviado, habérsele solicitado la suspensión condicional de la pena y habérsele negado este derecho a razón de la resolución que hoy en día fue expulsado del mundo jurídico, vamos a recaer prácticamente en la posibilidad de contener una norma futura a beneficio de esa persona. Entonces sí sería aplicable si es que en verdad todavía tendría dentro de la expectativa de reclamo de exigir aquel derecho, porque supongamos que dentro de ese procedimiento abreviado fue en el 2019, se le negó la suspensión condicional y pagó el año de cárcel y realmente
tanto la ejecución fue concluida y ha terminado en todas sus partes el proceso penal, ¿no? Entonces todo va a depender del caso en que estén. Habrán casos en que en verdad estén al momento de recurso de apelación, que tranquilamente se alega este pormenor en aplicación a un principio de probabilidad y va a ser atendido, ¿no? Y con un evidente, sí, diríamos, acogimiento positivo de la pretensión que se lo quiera hacer, ¿no? Entonces, sí, yo considero precisamente de que es posible, dependiendo del caso concreto, exigir este derecho a personas que considere que se le han vulnerado y que en casos específicos incluso ya está en proceso de ejecución. Recordemos que el 230, si no me equivoco, del Código Orgánico Integral Penal, numeral 9, establece claramente atribuciones legales de lo que es los jueces de garantías penitenciarias. Ellos tienen competencias directamente estos pormenores, ¿no? Cuando se promulga una ley posterior futura a beneficio, ¿no? Entonces la persona que está en un estado de ejecución tiene un juez competente para resolver este conflicto de beneficio que tiene de ley posterior, porque es ley posterior, implica a mi criterio de que la Corte Constitucional lo que hizo es sacar del mundo jurídico a la resolución, modificar el 630, dar la posibilidad, y esa norma que está vigente mediante esa sentencia correspondiente que pertenece a nuestro mundo jurídico, sería netamente exigible. No sé si es que me hice entender, doctor, en la respuesta. Lo que pasa es que ya se corta el micrófono, querido Fred. Muchísimas gracias. Más bien, vamos a dar paso a el doctor Javier Medina. Por favor, si me ayudan activando el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Estimados defensores públicos, buenas noches. Mi nombre es Javier Medina Hidalgo. Soy defensor público en el área penal acá en la provincia de Napo. Específicamente he tenido varias peticiones de algunos privados de libertad en el sentido de que con esta resolución de la Corte Constitucional serían beneficiarios algunas personas que ya con sentencia, inclusive están ya con procedimiento abreviado, se harían beneficiarios. Ahora, considerando, doctor, de que la suspensión condicional es parte de la sentencia, conforme así determina la normativa legal, me gustaría que haga una aclaración, estimado doctor, por cuanto el artículo 630 determina de que para poder acogerse a la suspensión condicional de la pena, se lo realiza en los delitos que tengan una sanción no mayor a 5 años, ¿sí? Ahora, la consulta es, doctor, hay personas, por ejemplo, en varios casos, delitos que superan los 5 años, ¿no? Por ejemplo, vamos a un caso de drogas en mediana escala de 5 a 7 años, y obviamente se hicieron el procedimiento abreviado. Entonces ellos, por ejemplo, están con una pena de 20 meses, ¿sí? Entonces la pregunta es, si es que estas personas ingresarían a este beneficio de la suspensión condicional, porque los privados de libertad dicen, no, mire, yo tengo 20 meses, yo estoy dentro del rango, no supero los 5 años. A mi criterio, no sé, bueno, considero de que efectivamente, por cuanto la normativa es expresa que dicen los delitos que no superen de 5 años, para mí no entrarían. Segunda pregunta, doctor, establecer de qué juez sería competente para poder otorgar en este caso la suspensión condicional de la pena, en este caso de los que ya están inclusive con procedimiento abreviado, considerando de que acá en la provincia de Napo, justamente el día de hoy, a través de un abogado particular, se había presentado ya una petición de suspensión condicional de la pena ante uno de los jueces, en este caso por sorteo de garantías penitenciarias. Pero de lo que tengo entendido, no se va a dar paso a esta petición, tomando en consideración de que la sentencia a la cual el ciudadano se encuentra cumpliendo la pena aquí en el Cantón Archidona, esa persona ha sido sentenciado en otra provincia, en otra jurisdicción. Y lo único que dicen los jueces aquí de garantías penitenciarias están únicamente para hacer el control de la pena, más no para imponer una condición. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, doctor, si los jueces de garantías penitenciarias por sorteo tienen competencia para otorgar este beneficio o necesariamente tiene en este caso que conocer el juez que dictó la sentencia. Muchas gracias. Bueno, doctor Javier Medina, sí, el punto es interesante, ¿no? Habríamos señalado, ¿no?
creo que su contexto, no solo mío, sino contexto legal, pues exige, ¿no?, el 630 de que, en su numeral 2, que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no debe exceder de 5 años, eso estamos claros, ¿sí? Es claro en señalar la pena privativa de libertad prevista para la conducta. Analizar la pena en abstracto o concreto, pues iríamos más allá de lo que nos dice la propia norma, ¿sí? Si bien es cierto, hay procedimientos abreviados que obtienen un beneficio de disminución de pena por la misma esencia de procedimiento especial, pues, y que alcanzan una pena inferior a aquello, pero la pena propuesta en el tipo penal directo, pues es distinta, no sobrepasa, ya no está dentro de esta posibilidad de aplicar la suspensión condicional de pena. Entonces yo creo que directamente debe cumplir este requisito y la pena impuesta al tipo penal debe mantenerse dentro de los 5 años. Si es una pena con un mayor porcentaje de pena y que con un procedimiento abreviado se impone una pena menor a los 5 años, no procedería. Desde mi punto de vista, dependiendo la tesis que tengan otros compañeros respecto a esta particularidad, pero me baso en cuestiones netamente taxativas. Ustedes saben precisamente lo que hemos venido desarrollando hasta este momento respecto a la aplicación de la regla 13 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? La interpretación de penas y tipos penales, ¿no? Entonces, manejando desde el punto de vista legalista, pues implicaría respetar este porcentaje de pena previsto por la ley, ¿sí? No sé si me hice entender respecto a la primera pregunta, así que creo que comparto con ustedes el criterio que me había dicho, incluso que estaba de acuerdo. Bueno, eso como mi primer punto. El otro punto ya es realmente un punto más discutible y un poco más conflictivo, y que hoy en día la Defensoría Pública va a estar sometido a ese conflicto, ¿no? ¿Qué juez es competente para conocer los beneficios que deducen de esta sentencia? Les había dicho, van a haber diversos momentos y uno de aquellos es precisamente la etapa de ejecución. Hay personas que se sometieron a un procedimiento abreviado, estaban pagando la pena, pero les negaron la suspensión condicional. Ahora, ¿quién es competente para aquello? Les había dicho, el Código Orgánico de la Función Judicial es clarísimo respecto a la atribución legal que tienen los jueces de garantías penitenciarias. Entonces hay norma expresa, ¿sí? Y la norma expresa regula que ellos son competentes, ¿sí?, para aplicar beneficios de ley posterior, ¿no? Es la regla, creo que del 230 numeral 9, si pueden leerlo, darle lectura. Entonces, bajo ese punto, a mi criterio, correspondería al juez de garantías penitenciarias analizar realmente el argumento presentado por ellos y pronunciarse respecto a esa particularidad. Respecto a lo demás, pues vamos a generar conflictos de competencia, ¿no? Y la solución va a estar hasta cuando ya el superior, en este caso, pues pueda, en este caso hay prohibición, ¿no? Entonces, cuando la otra persona, en este caso, acepte o reniegue, hasta que legalmente se venga a configurar a quien mismo le corresponde la competencia, se entrará y el fundamento, que estoy seguro va a radicar bajo esa regla que les había señalado, ¿no? Y los jueces de garantías penitenciarias, al tener esta atribución legal dirigida en norma, no podrían dejar de aplicarla ante este evento futuro que ha sucedido, porque recordemos, ¿sí?, la sentencia de la Corte Constitucional lo que hace es excluir del mundo jurídico una resolución 092 que era vulnerable, pero 02-2016, que era incoherente, ¿sí?, a diversos principios constitucionales. Modula, respectivamente, si no me equivoco, en la parte principal del artículo 630, ¿sí?, y crea ya prácticamente cuando procede, en este caso, bajo facultades que tienen, bajo principios de configuración de unidad normativa, nos dice la Corte Constitucional. Y detalla precisamente el primer inciso del artículo 630, para evitar las dudas que venían dándose respecto a la aplicación. Entonces, cuando excluye, crea nuevo tipo, viene ese derecho que tiene. Y es a mi criterio, es prácticamente un beneficio en ley posterior que sería aplicable en todo el caso concreto. No sé si es que Javier satisfago sus preguntas, espero que sí, y ese es mi pronunciamiento respecto a eso, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Por favor, pido activar el micrófono a la doctora Patricia Salazar. Muy buenas noches, distinguido doctor y compañeros todos. Doctor, refiriéndonos o ahondando un poquito en las preguntas que realizó el doctor Javier Medina, ¿qué opinión le merece a eventos?
si hablamos de la pena en concreto, la pena en abstracto, y este tema de la disposición establecida en el artículo 630 sobre la pena en concreto que le fue aplicada a las personas que se sometieron a procedimiento abreviado, tendría que volverse a hacer una consulta a la Corte, porque yo comparto el criterio del doctor Medina, que si recibieron una pena menor a 5 años, debería ser beneficiados con la suspensión condicional de la pena. Y la otra pregunta, ahondando, respecto de los lugares donde no existe jueces penitenciarios, tendrían obligatoriamente que resolverse la suspensión condicional de la pena los jueces multicompetentes, en caso de que solo haya jueces multicompetentes en ese lugar y no jueces penitenciarios. Por favor, si nos puede ayudar con eso. Gracias. Bueno, realmente, como les había dicho, cuando nosotros observamos que la Corte Constitucional emite una decisión, centra su tema en debate, ¿no? y centra a resolver puntos concretos, ¿no? Este punto que usted nos señala respecto a cuestiones de penas abstractas y concretas para aplicarlas a los beneficios, no se pronunció respecto a aquello. Pero bueno, vamos ahondando directamente. Recordemos que anterior a nuestro Código Orgánico Integral Penal manejábamos resoluciones claras enfocadas en estos puntos. ¿Y qué más? Sin duda, no aquello. Si es que manejamos los mismos postulados, principios y lógicas en una consulta nueva, no diríamos directamente en buscar formas de exigir este derecho, pues guardaría estas alegaciones suyas, en esa sintonía, porque realmente buscar formas de congestionar sistemas de rehabilitación, buscar formas de aplicar penas distintas a la privativa de libertad, cuando tenemos normas expresas respecto a que la privativa de libertad no es norma o regla general, y que reconoce nuestro sistema penas condicionadas, sería de lo mejor, ¿no? Entonces, el no tener todavía un pronunciamiento de aquello nos limita a aquello porque estamos supeditados a un principio de legalidad. Entonces, sin duda, dogmáticamente y respaldado en nuestro postulado y sistema constitucional, pues estoy de acuerdo en la posición suya. Mientras tanto, debemos someternos a estas reglas sin ningún problema y poder nosotros pronunciarnos respecto a aquello. ¿Y qué más que la Defensoría Pública sea partícipe de aquellas consultas? No, porque es un tema interesante respecto a aquello. Si mantenemos esta lógica dada respecto a declarar inconstitucional esta resolución, podríamos encontrar también ese enfoque de contradecirlo nosotros respecto a las reglas del artículo previsto en el 77.1 y punto 12 de la Constitución, y en no considerar respectivamente penas en concreto, ¿no? Y esto implicaría realmente una aplicación incluso favorable a lo que se está conociendo en materia penal, y entenderíamos que podríamos generar este tipo de consulta para sacarnos estas dudas y seguir en sintonía de aquello, ¿no? No sé si me hago entender respecto a esto, doctora Patricia, ¿sí? Sí, correcto. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Y respecto del lugar, en la segunda pregunta sobre el tema de que si en un cantón solo tenemos jueces multicompetentes. No hay que olvidar, es un punto de discusión, ¿no? Esto. A ver, el Consejo de la Judicatura mantiene una potestad dada en norma, inclusive de creación de normas respecto a competencia, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura ya ha resuelto, ¿no?, en algunas resoluciones a quién le corresponde las competencias de jueces penitenciarios cuando no lo hay. Incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional respecto al análisis si no me equivoco, del procedimiento pero regula directamente a quién le correspondería directamente conocer estos pormenores. Y no tengo la información precisa respecto a este particular, pero en sí ya tenemos nosotros resoluciones respecto a aquello, y a quien le corresponde regular esto en sus atribuciones es al Consejo de la Judicatura, ¿sí? Y por conocimiento, y porque en mi ciudad, en Loja respectivamente, quienes conocen respecto a jueces, a competencias penitenciarias, al no haber aquellos, pues implica a los jueces penales que el Consejo de la Judicatura entregue las atribuciones legales. No sé si me hago entender, doctora Patricia. Sí, doctor, muchísimas gracias. Una linda noche. Muchas gracias.
Quiero pedir mil disculpas al doctor que acaba de alzar la mano. Tenemos muchísimas preguntas realmente en el chat de Zoom, así que en honor al tiempo de nuestro capacitador, también vamos a tratar de ir solventando las preguntas que están en el Zoom y tratar de ser un poco más ejecutivos, nuevamente agradeciendo el tiempo del doctor Alvarado. Lo que nos dice el Lauro Vinicio Pogo, ¿cuál es el efecto jurídico del voto concurrente? Porque ese es el punto de debate para aplicar la sentencia con efecto de favorabilidad. Sabemos en el mundo jurídico lo que es un voto concurrente, ¿no? Pero la lógica es por qué un juez emite un voto concurrente, ¿no? Sabemos la validez respecto a la decisión principal dada en sentencia, ¿no? Sin embargo, sirve como un sustento para argumentar una posición y exigir un derecho, ¿no? Eso no nos quita esa posibilidad, ¿no? Porque si nosotros analizamos el voto de mayoría en este caso, no se pronuncia respecto a algunos pormenores, a lo que es los casos en donde efectivamente lo hace el voto concurrente, ¿no? Y al no pronunciarse y aclararse un panorama más, nos está dando la posibilidad de que nosotros podríamos acoger esos puntos para argumentar lo que nos corresponde en caso de jueces, pues aplicar ahora o pronunciarnos respecto a los pedidos suyos y ustedes argumentar el pedido con un sustento y que va a servir para aquello, ¿no? Sabemos si conocemos realmente el valor de un voto concurrente dentro de una decisión como la que notificaba en la sentencia 50-21, así que desde mi punto de vista serviría para tomarlo en cuenta respectivamente, ¿no? Muchísimas gracias. Otra pregunta la realiza Rocío Bravo. Buenas noches. Acá en Sucumbíos, el día de hoy presenté una petición de suspensión condicional de la pena aplicando la favorabilidad basada en la sentencia de la Corte Constitucional. Acá el inconveniente es que en ventanilla no la pueden ingresar porque el juez de garantías penitenciarias no tiene como competencia. Sin embargo, quedaron en crear esta petición. Bueno, creo que es más que nada Bueno, un ahí comentario. entendería por qué eso ha sucedido. Ahora, el punto es que muchas de las veces la falla está en el sistema SATI, y no podemos nosotros irnos o establecer que los problemas de forma pueden limitar derechos que nos corresponden y exigir ante el juez competente. Recordemos que el juez natural o competente efectivamente también es un derecho de las personas, así que limitarse porque el sistema no lo permite es realmente, diríamos, no es lógico. Esto va a ser una cuestión administrativa que con el cambio administrativo seguramente se va a recibir dicha petición y se la va a tratar, ¿sí? De que van a existir conflictos, lo van a existir, pero ustedes lo van a sustentar desde el punto de vista. Yo he dado mi punto de vista respecto a aquello, considero que un juez de garantía penitenciaria es competente, razón de norma expresa, ¿no? Lean ustedes la norma que les había dicho, numeral 9 230, y van a entender precisamente de que en verdad sí me deberían ser competentes. Creo que más estamos en un problema netamente de forma, ¿no? Perfecto. Víctor Hugo Aguirre nos dice, en los delitos de 3 a 5 años, el procesado se acoge al procedimiento abreviado y se sentencia a 1 año. ¿Es procedente la suspensión condicional de la pena del año? A ver, la regla es clara, el 630 numeral 2 nos dice, pena privativa de libertad para la conducta no exceda de 5 años. Si la regla está entre 3 a 5 años y se le imponen abreviado 1 año, perfectamente caso. Ahora, dependiendo también, por favor, si eso quiero aclararle, porque la suspensión condicional de la pena, pues no precisamente es para todos los casos, ¿sí? Hay sus excepcionalidades, sí, hay casos en los que no es permisible, y si no es de aquellos que la ley prohíbe, es permisible, ¿sí? Gracias. Doctor, otra pregunta. Buenas noches, doctor. Quisiera preguntar, ¿la suspensión condicional de la pena se aplica a los delitos que tienen una pena privativa de libertad de hasta 5 años o se aplica en cualquier proceso en el que el procesado fuese sentenciado a una pena de 5 años, independientemente si el delito era sancionado con una pena superior? Ahí habíamos ya contestado dicha pregunta, ¿sí? Habíamos dicho que lo que exige la norma es precisamente una pena en concreto, ¿no? Y exige que no exceda de 5 años para la conducta. Quiere decir que si a su momento existió un delito de una pena de 5 a 7, realmente no procedería porque no justificaría la exigencia del numeral 2 del 630 a razón de la pena misma, ¿no? ¿Sí?
y no podríamos beneficiarnos de esto porque si bien es cierto obtuvo una pena en el procedimiento abreviado menor a los 5 años. Bueno, ese es desde mi punto de vista y creo que técnicamente aplicando la regla 13 del COIP entendería que es así, ¿sí? Gracias. Y vamos a hacer una última consulta. Es decir, nos dice Fer Lomas, la competencia en casos en los que ya hubo sentencia de procedimiento abreviado, ¿un juez penitenciario es quien debe realizarlo y no un juez de garantías penitenciarias? Le había contestado a la pregunta. Creo que en la regla prevista dentro del 230 numeral 9 está la respuesta. Sí, es una atribución legal a conocer respectivamente cuestiones de beneficios en ley posterior. Así que podrían utilizar en ese sentido, respetando el criterio de quien lo decida hacerlo. Perfecto, concluimos ahí y avanzamos a Andrea, por favor. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, al facilitador de este evento, Magíster Freddy Alvarado González, y demás asistentes, por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos. Agradeciendo a ustedes. Muchas gracias por la invitación, Tania. Gracias, estimados compañeros. Espero haber por lo menos colaborado un poquito. Ha sido un gusto con todos. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, a nombre de la Defensoría Pública, ha sido un gusto tenerle presente en este espacio. Hasta una próxima oportunidad con todos.